Sí, aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo 14. Gracias. Leander. Vamos a ubicarlo todos de este lado, por favor. ¿Para dónde, chica? ¿Por aquí? Ok. Gracias. Museo Corbeta. ¿Ya le estás dando? Claro. Museo Corbeta. Vamos a ubicarnos todos, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les doy cordialmente la bienvenida al Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda. Yo soy la guardaparques Diseña Infantes y seré su guía durante el recorrido Museo Corbeta, primer museo Corbeta de Venezuela bajo la administración del Ministerio del Ecosocialismo y el PNUD. Cabe destacar que dentro de las instalaciones no debemos realizar ni recibir llamadas. Si es muy importante, me lo hacen saber para desembarcar. De igual manera podemos hacer videos, tomar fotos sin flash preferiblemente. No debemos ingerir ni consumir ningún tipo de alimentación dentro de las instalaciones. Vamos a ingresar a un museo y debemos cuidar. Los niños, por favor, siempre tomados de la mano de sus respectivos representantes o padres. A partir de este momento vamos a tomar una conducta museística, ¿sí? Y todos, por favor, juntos en un solo grupo, no se me vayan a dispersar. Y siempre yo voy a ser la que voy delante de ustedes, ¿sí? ¿Sabían ustedes que esta es una réplica del Leander original que fue hundido en el año de 1917? Sí. Y que lo trajo el generalísimo Don Francisco de Miranda a nuestras costas. Dada esta la información, nuevamente le doy bienvenidos al museo. Gracias. Esta embarcación zarpó el 2 de febrero del año 1806 con 200 tripulantes a bordo reclutados de los Estados Unidos. Esta es una réplica del Leander original que fue hundido en el año de 1917 en la Primera Guerra Mundial portando bandera rusa. Ya no pertenecía a quien la trajo a nuestra costa, que fue el general Don Francisco de Miranda. Por acá el espejo de popa, que fue recreado por el escultor Carlos Vicente Torrialba, que fue restaurador de nuestro grandioso museo. Luego de un minucioso estudio de distintas embarcaciones y documentos investigados en Escocia, Estados Unidos y Trinidad. Por acá podemos apreciar el bosque de banderas que están integradas por Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia de Miranda, el Ejército y la Armada. El Ejército porque Miranda fue el primer comandante en jefe, la Armada porque este fue el primer buque insignia que trajo esta bandera a nuestras costas. El umbral de la escotilla está coronado por la flor de lis, símbolo de los mapas náuticos antiguos, como también está asociado a la belleza, a la realeza, a la nobleza, hacia la libertad. Al ingresar a la segunda cubierta, le voy a colocar un casco de seguridad, por la misma que es la cubierta más baja que tenemos en este museo. Solamente las personas adultas, los niños no lo van a requerir. De igual manera, vamos a observar este símbolo que en distintas partes de la embarcación, ya que este era un recordatorio para que a Miranda nunca se le olvidara el norte hacia la libertad. Nuevamente, bienvenidos a nuestro museo. Ya nos encontramos en la segunda cubierta de servicio, específicamente en el taller del carpintero naval. Ellos cumplían con un rol muy importante porque ellos se encargaban de mantener el buen estado de su navegabilidad, pues tras cada combate podían resultar muchas partes dañadas de dicho buque, y estas eran sus herramientas que ellos utilizaban al momento de la reparación. Los carpinteros navales eran los que más trabajaban en dicha embarcación, ya que ellos pasaron 1 año y 4 meses en alta mar. Bueno, seguid, por favor. Posa de carga o ascensor manual de la época. Estaba directamente con la cubierta principal. Acá se resguardaba el agua potable
sacos de alimentos de harina, trigo, arroz. El carbón, la Santa Bárbara, era una caja de madera para resguardar la pólvora para que no se humedeciera. De igual manera llevaban rollos de tela, madera, armamentos y herramientas, ya que este era un buque de guerra. Seguimos, por favor. El comedor aéreo. ¿Por qué creen ustedes que es aéreo? Por la modelo de la embarcación, ya que al momento de estos marineros consumir e ingerir sus alimentos no se le eran derramados. Podemos seguir, por favor. El taller del almero. También cumplían un rol importante porque ellos se encargaban de ensamblar 2000 fusiles, ya que por la aduana norteamericana no podían pasar armados. De igual manera mantenían las armas limpias del salitre, ya que él mismo las ocultaba. Depósito de animales vivos. Esta era una de las formas de estos marineros consumir su proteína animal, llevándola de esta manera. En aquel entonces no había refrigeración, y llevaban acá pollos, gallinas ponedoras y cerdos. Al ingresar vamos a tener un poco más de cuidado porque es más bajo donde nos encontramos y un escalón al entrar y el otro al salir. Vamos a tener aquella experiencia, señores usuarios, donde podrían ir estos animales para estos marineros. Seguimos. Acá podrían ir las gallinas, las posturas en la cesta. Acá al puerto venían los cerdos y los pollos. En los barriles las carnes saladas en piezas para que permaneciera. Las hamacas fueron confeccionadas ante la llegada de Colón por los americanos, un aporte para estos marineros navales que en aquel entonces dormían directamente en el piso, expuestos a mordeduras de roedores y a enfermedades. En este mural podemos apreciar distintos nudos, los cuales fueron realizados por los pescadores de Williams, en honor a estos 200 hombres armados de Nueva York. Son los mismos nudos que ustedes van a observar en dicho museo. Seguimos, por favor. El único venezolano que venía en esta embarcación era el generalísimo Don Francisco de Miranda, el precursor de nuestra independencia continental. Seguimos a la cocina de 1806 de esta tripulación. Una viga al entrar y la otra al salir, por favor tengamos precaución. Vamos a llevar el espacio, por favor. Seguimos por el lado, ¿verdad? Seguimos todo el espacio. Acá nos encontramos en la ambientación 1806. Podemos observar los diferentes utensilios donde estos elaboraban sus alimentos en el horno a carbón, tales como el queso en panela, la carne en pieza salada para que permaneciera, las galletas, el pan duro, el agua en la cesta, los granos, en el barril el vino. Al vino le agregaban el zumo de limón. Este era para contrarrestar una temible enfermedad llamada peste de mar o escorbuto. Esta era por falta de vitamina C. Asociaron que el zumo de limón en el vino obtenían la misma en su organismo y así estos evitar estas terribles muertes y enfermedades en alta mar. Por eso el generalísimo Francisco de Miranda le garantizó a su tripulación, ante todo, una muy buena alimentación balanceadas en proteínas, legumbres y frutas. Seguimos a la tercera cubierta. Pero antes vamos a dar los pasos de seguridad en el baúl, porque en la tercera cubierta no los van a necesitar. Con esa tema. Por la cabeza.
Acá nos encontramos en la tercera cubierta, observando en este cuadro ilustrado por Ángel Parra al generalísimo Francisco de Miranda con sus 10 oficiales de su entera confianza. Luego de un combate naval en Ocumares de la Costa, nada victorioso, ellos fueron apresados para luego llevarlos a la horca, posteriormente decapitados, porque los creyeron traidores de la corona española. Su honor radica por ser los mártires por la causa de nuestra independencia continental. Esto sucedió el 21 de julio del año 1806. Por eso acá en esta tercera cubierta se les rinde honor con estas 10 hamacas y estos 10 cañones que ustedes pueden observar a continuación. Pabellón de armas. Estas fueron las primeras armas por la causa de nuestra independencia. Fusil, sables, espadas, en el cuerno colocaban la pólvora para ser suministrada a los armamentos de la época. En esta caja había más armamentos. Seguimos, por favor, de este lado. Observamos cañón a hamaca. Esto era para que todos los oficiales pudieran descansar y también estuvieran atentos a las embarcaciones enemigas. Colocaban acá las municiones para recargarlas de pólvora para colocárselas a los cañones. Continuamos al taller del sastre. Estos hay son del año 2023 o 2024. Estos hay. En esta embarcación sacaron 200 hombres de Nueva York, ¿cierto? Los cuales 6 de ellos eran costureros, quienes fueron los que realizaron 2000 uniformes para luego ser distribuidos al llegar a las costas de nuestros pueblos. Pero como les sembraron aquel miedo, aquel temor a aquellos hombres, solamente 300 fueron los que se atrevieron a confiar en el generalísimo don Francisco de Miranda. De igual manera, fue realizada por nuestro precursor de nuestra independencia, nuestro pabellón tricolor, mejor conocido como la bandera colombeya, donde fue creada para todo un continente y fue izada el 12 de marzo del año 1806 en este buque insignia, en la rada Jack May en Haití. Por acá contamos con la prensa. Ella era la que hacía el sistema de encuadernación. ¿Cómo lo realizaba? Pergamino por pergamino prensaban y luego cosían. Aquí esta maravillosa herramienta que fue traída por Arsenal Leander, creada por la humanidad, llamada imprenta. Con ella fue creado el primer periódico Gaceta de Caracas, y su primer número salió el 24 de octubre del año 1808. Miranda trajo 3 propósitos que fueron muy importantes para nuestros territorios, que fueron las embarcaciones libertadoras, nuestro pabellón tricolor y no más menos importante que la imprenta, que gracias a ella nosotros hoy en día conocemos lo que ocurrió en nuestros años antes pasados. Seguimos. El Real de su totalidad trajo 18 cañones. Cada cañón pesaba 1 tonelada. Honor a la raza haití. No tenía que ver nada con el de antes, pero como un museo, no tenía. Cada cañón pesaba 1 tonelada y era manipulado de 3 a 5 hombres al momento del combate. Francisco de Miranda nació el 28 de marzo del año 1750 y muere el 14 de julio del año 1816 en las 4 torres de las Carracas. Por acá podemos apreciar en este cuadro al general con algunos de sus oficiales y sabios. Contamos con el camarote del secretario de Miranda, Tomás Bolini, hombre de confianza. Seguimos con el camarote del capitán Thomas Lewis, que de maniobrar esta embarcación. La primera pistola corta y fue utilizada por el general en batallas.
El camarote de don Francisco de Miranda. Nos encontramos curiosamente entre sus cosas personales. Sobre su escritorio podemos observar las diferentes banderas donde él obtuvo mayores jerarquías. España, Estados Unidos y Rusia. Participó como coronel militar, coronel teniente, coronel conde. Francia, mariscal de campo. Venezuela, generalísimo de la República y el ejército, porque Miranda fue el primer comandante en jefe de la República. Su famosa biblioteca Colombella, donde se encontraban ubicados sus 63 tomos o cuadernos, todo lo que le importó, le interesó, lo recordó Miranda por más de 40 años. Miranda no viajaba sin su Colombella. Sala oficiales o cámara alta, una réplica, señores, exacta de Miranda, aproximadamente 1,78. Allí Miranda se reunía con su alto mando militar del ejército para tomar las mejores decisiones adecuadas en cuanto a las batallas o a los combates. La flor de lis simbolizaba un recordatorio para que Miranda nunca perdiera el norte. 2 cañones pequeños, estos eran los que medían de una distancia a otra, porque detrás de Leander venían 11 embarcaciones más. Leander no viajaba solo. Estados Unidos, Reino Unido y Venezuela. Miranda obtuvo mayor participación. Seguimos a la cubierta principal. Mira la cama. Ok, vamos a tener mucho cuidado porque estas escaleras son más inclinadas que las anteriores. Tenemos 2 cuadritos de color amarillo para colocar el pie para tener un mejor soporte. Seguimos, por favor. Vamos, hermano. Todos juntos. Nos encontramos en la cubierta principal observando 3 mástiles, 2 mástiles secundarios y un mástil mayor o palo mayor. Seguimos de este lado, por favor. Ay, qué rico. Acá nos encontramos en el presidente de proa. Parte frontal del cascarón pesaba 70 toneladas. En la punta, un guerrero griego identificando que este era un buque de guerra. Señores usuarios, en algún momento ustedes observaron algún baño durante el recorrido. No. Porque no había baños, señores. Había era jardín. Palabras, términos marinos. Y el jardín está ubicado en esta zona. Este era su jardín. Estos hombres no tenían privacidad alguna. Ellos venían a hacer sus necesidades fisiológicas. Acá en estos cuadros rojos caía todo directamente al mar. Con esta cubeta la arrojaban al mar con una soga, buscaban agua y se hacían su mantenimiento personal. El marinero, el hombre que no hiciera su trabajo, era sancionado. Donde está ubicado el mástil del medio o palo mayor, se encuentra una cestilla, ¿verdad que sí? En esa cestilla le denominaban el carajo, cubierta principal. Y más arriba, las velas de tela blanca le denominaban la verga. El marinero, el hombre que no hiciera su trabajo, dejara el jardín sucio, era sancionado mandándolos al carajo. Y si eran muy insubordinados, les mandaban a la verga. Allí perduraban estos hombres horas o días, dependiendo su castigo, sin comer y sin beber. Esto no es grosería, estos son palabras, términos marinos. Molinete de ancla para bajar y subir las 4 anclas con mayor facilidad y sencillez. Seguimos, por favor.
Acá nos encontramos con 10 cañones. 4 cañones pequeños, que son 2 en la parte de la proa y 2 cañones en la parte de la popa. Estos eran cañones de corta distancia, que se llamaban culebrinas. Y hay 6 cañones grandes, estos eran cañones de combate. El tragaluz, este va directamente con la fosa de carga. Cada vez que ellos llegaban a un puerto, ellos se abastecían de sus alimentos necesarios y por medio del ascensor manual llegaba todo a la fosa de carga. Seguimos, por favor. Bombas de achique, ellas eran las que se encargaban de succionar el agua cuando entraba a la bodega, succionada y regresada al mar por los agujeros que tiene de lado, si pueden observar. Seguimos, por favor. La campana del llamado, ella era la que le hacía el llamado a la tripulación o a las embarcaciones que venían detrás de Leander. ¿Cuántas embarcaciones traía Leander? 3, 11. Embarcaciones. 11, yo que 3. Y esto era un toque para cada emergencia que se le presentara acá en la cubierta principal. Mástil secundario popa, ubicado al estandarte Miranda. Muera la tiranía, que viva la libertad. La flor de lis, la flor de lis. Seguimos, por favor, de este lado para observar la única prenda que tenemos original en este Museo Corbeta Leander, del año 1800. No pertenecía a Leander porque Leander fue hundido en el 1917, pero sí es de la época, una reliquia que tenemos en este museo. Observemos y colocamos, por favor, de este lado. Gracias. Acá nos encontramos con este imponente timón. Se preguntarán por qué el tamaño. Porque la embarcación pesaba 200 toneladas, más la fuerza del viento y la corriente del mar. Y la flor de lis. Y él era manipulado de 3 a 5 personas, porque si lo hacían menos, se le podían fracturar sus muñecas. Al fondo podemos apreciar estos 3 faroles de capitana. Esto indicaban que esta era la nave guía, porque detrás de Leander venían 11 embarcaciones más, y estas 11 traían de 2 a 1 farol. Por eso identificaban a Leander como la nave guía, la nave capitana, capitaneada por Tomás Lewis y comandada por el general Don Francisco de Miranda, el precursor de nuestra independencia. Muchas gracias por su atención. Espero haberle gustado. Gracias. Se pueden tomar la foto para posteriormente invitarles a desembarcar. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @Museo Corbeta Lea. ¿Y la bandera que tiene ahí, o ese es de aquí o tiene un significado del ¿Cuál bandera? de que está ahí arriba? Este es el estandarte de Miranda. El estandarte. Que indicaban que él andaba aquí en este. La bandera, ok. Que era el que iba adelante. Y en el mástil del medio va ubicada la bandera de Venezuela. Pero ahorita por las brisas y las tormentas y la broma se nos dañó. Se lo dañó. Pero ya la tenemos, por lo que es que mandar. Y este también como que está dañado, ¿verdad? Sí. Parece sí, porque yo la vi nueva. Ajá. Se encontraba allí en la bandera de Colombia. De primerito. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una pelea allí en Colombia. Todos éramos supuestamente que éramos colombianos. Bueno. Mano, ¿tomamos la foto? Sí. Sí. Para que ellas pasen ahí para... Mamá, ¿por qué no sales de ahí?
Muy bonito el recorrido. Quedar más aún todavía. Somos muy Gracias por el recorrido. museo. Gracias. A usted. Excelente. Hasta luego. Gracias, muy amable, gracias. Hasta luego, a la hora. Hasta luego, gracias. Ay, pensaba que me iban a grabar. Gracias. ¿Sabes que yo estaba aquí? ¿Pero dónde hacer eso? Sí, por aquí. Por favor, que tengas feliz tarde. Que tengas feliz tarde. Gracias. Por favor, para ingresar. Tiene un costo. Bueno, en estos momentos ya finalizamos el recorrido del barco Leander, ¿no? Sí, un barco bien bonito, histórico para nosotros, para Venezuela, para Latinoamérica. Así que si están en Caracas, los invitamos para que vengan al Parque del Este y visiten el Parque del Ander, que es de Francisco Miranda, donde vino y trajo la primera bandera y esos gritos de independencia. Así que está muy bonito, la entrada cuesta 80 bolívares. Por persona. Por persona, tiene puntos. Así que los invitamos y espero hayan disfrutado de ese recorrido muy hermoso y histórico. Invitarlos a que vean el Parque del Este o Francisco de Miranda, que también está el video, y de los otros parques que quedan cerca. Así que disfruten de este recorrido por la ciudad de Caracas. Chao. Chao, se les quiere.